Nuevamente un cordial saludo para todos ustedes, espero que se encuentren resguardados al lado de sus familias, conservando esta condición de cuarentena que nos han sugerido las autoridades a nivel nacional para seguir resguardándonos del contagio y propagación de esta enfermedad denominada COVID-19. El día de hoy vamos a tratar un tema en el área de historia que está relacionado con el periodo de posguerra, la posguerra o el periodo entre guerras, como podría conocerse. Cuando hablamos del periodo entre guerras, nos vamos a referir al periodo que transcurre entre la terminación de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. Esto específicamente corresponderá a los años de 1918 hasta 1939, cuando inicia nuevamente cuando inicia la Segunda Conflagración de tipo mundial. ¿Qué ocurre durante este periodo? Durante este periodo lo que va a ocurrir es que las naciones, en vista de la devastación que ha generado la Primera Guerra Mundial, empiezan a plantearse una cantidad de iniciativas en torno a la preocupación de no volver a generar una devastación de un tamaño tan inmenso. En este propósito, entonces se establecerá como metas iniciales la restauración de la convivencia entre las naciones y sobre todo poder reenmarcar o volver a restablecer nuevamente el orden en ciertos aspectos. Estos aspectos van a ser el orden civil, el orden militar, el orden político, los órdenes socioeconómicos y principalmente también el orden territorial, pues sabemos que alrededor de el tema de la colonización que habían llevado a cabo los grandes imperios es uno de los puntos neurálgicos que hacen estallar la Primera Guerra Mundial en torno a la repartición de estos territorios. Ahora, ¿qué hechos se enmarcan en este periodo? Vale aclarar que este es un breve resumen de algunos aspectos principales o fundamentales ocurridos durante la posguerra que nos van a ayudar a entender un poco cuál fue la tendencia política, económica y social de este momento. Pero eso no significa que estos hayan sido todos los hechos. Incluso, pues en un nuevo video vamos a establecer todo lo correspondiente a la Revolución Rusa, que también va a ser el marco de referencia para todo aquel estallido de Guerra Fría que ocurre luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los hechos entonces van enmarcados precisamente hacia la recomposición geopolítica, a establecer nuevamente fronteras, dominios y establecer nuevamente la repartición de los territorios y de las colonias de los países del imperio, en este caso los países que resultaron afectados, perdedores por la guerra, como son Alemania, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Esto se hace a través del establecimiento de pactos o de alianzas. Una de las primeras pues, va a ser la Conferencia de Paz, que va a ser la que viene a tratar todo el horizonte del establecimiento de acuerdos para poder volver a normalizar la situación política entre los países y sobre todo impedir que estos países que resultaron afectados por la guerra, o más bien los que resultaron perdedores de la guerra, que ya lo mencioné, Alemania, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano, no vuelvan nuevamente a alzarse armas en contra de las otras naciones. Para eso, el primer paso fue la solicitud del armisticio por parte de Alemania, que se realizó en noviembre de 1918. Esta solicitud la elevan de los países aliados, como son Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos y Francia. Ahora bien, empiezan a establecerse entonces algunos acuerdos. Lo primero fue establecer la Conferencia de París en enero de 1919, en donde empieza entonces a estudiarse la posibilidad y el cómo volver a la normalidad o tratar de retomar nuevamente los órdenes que ya han sido explicados anteriormente. Hay que mencionar que en la Conferencia de París toman asiento o se reúnen 32 estados, pero realmente quienes toman las decisiones fundamentales frente a cómo lograr conservar e implantar este nuevo periodo de paz son los países que hacen parte de los aliados, como son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia. Dentro de esta gran cantidad de acuerdos,
toma un papel fundamental el Tratado de Versalles. Hay que aclarar que no es el único acuerdo. Además del Tratado de Versalles, existen otra serie de acuerdos y pactos en donde van a irse tratando poco a poco algunos de los temas o de los ejes temáticos que van a necesitar resolverse precisamente en este periodo de posguerra. El Tratado de Versalles es el tratado a partir del cual a Alemania se le sientan las bases y las condiciones para que surja o siga el transcurso de su cotidianidad como país luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, y se le obliga también a pagar algunas indemnizaciones y además de eso recibir algún tipo de, ¿cómo lo llamaremos? Son cláusulas que vienen a ser como el pago por todos los desastres ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. Este Tratado de Versalles se firma el 28 de junio de 1919 en Francia. ¿A qué se le obliga a Alemania a través de este tratado? Se le obliga, en primer lugar, a ceder parte de sus territorios. Los territorios que va a ceder en primera instancia son los territorios sobre los que tenía colonias. Así que paradójicamente, cuando Alemania se lanza a la guerra precisamente por su inconformidad frente al reparto territorial existido en condiciones de imperialismo y colonialismo, pues finalmente resulta afectada completamente tras finalizar la guerra porque se ve obligada a ceder el territorio que tenía en las colonias. Además de eso debe pagar una amplia indemnización tan grande que realmente termina de pagarse completamente, pues se divide entre el pago de los capitales y de los intereses, y se decide que no sea hasta la unificación de las dos Alemanias, luego de la caída del muro de Berlín, cuando se termine de pagar todo este monto que se adeuda como indemnización a los países que fueron afectados por la guerra. Realmente la fecha de pago total de esta indemnización es el 3 de octubre de 2010, muy recientemente. Se le ve obligada a su vez a reducir su ejército con el propósito de que no genere o no sea una amenaza frente a los demás países que participaron en la guerra y los países que están alrededor de Francia, de Alemania. Además de eso, bueno, ya se dijo, la repartición de sus colonias, pero hay que aclarar, pues precisamente que algunas de las condiciones del Tratado de Versalles son las que afectan, por decirlo de alguna manera, la imagen o el nacionalismo, la identidad nacional que tiene Alemania de sí misma, y precisamente sobre este discurso en el que empieza a ejercer fuerza Adolf Hitler al tratar de consolidar nuevamente a Alemania como un imperio. De este modo, teniendo en cuenta las grandes secuelas económicas, sociales, políticas y territoriales a las que se vio sometida Alemania a partir de la firma del Tratado de Versalles, empieza un rechazo frente a todas estas condiciones o cláusulas del acuerdo por parte de Alemania desde 1922, pero se puede decir que ya es violado íntegramente a partir de 1930 con la llegada al poder de Adolf Hitler. Otra serie de tratados o de acuerdos van a establecer, por ejemplo, la separación del Imperio Austrohúngaro. Se va a dividir en Austria y Hungría. La disolución del Imperio Turco. Italia se va a anexar parte de los territorios que se generan con la disolución de estos imperios. Además de esto, pues también parte de estos territorios van a configurarse como nuevos países, como es el caso de Yugoslavia. Adicionalmente, pues tenemos también que hacer la anotación de que es el periodo histórico en el cual Estados Unidos empieza a sentar realmente las bases de lo que va a ser posteriormente su ocupación del rol de hegemón económico mundial. Esto se hace porque Estados Unidos es uno de los países que no recibe, dado que no es en su territorio donde se pelea realmente la guerra, no recibe grandes afectaciones ni en cuestiones de infraestructura, ni en materia política, militar y económica. Antes, su rol y su papel se ve robustecido. Tanto así
que dado que Estados Unidos es quien interviene tanto con intención económica como militar en la guerra, obliga entonces a Francia y a Gran Bretaña a pagar una deuda con Estados Unidos, partiendo de los aportes que realizó Estados Unidos a la guerra. Finalmente, otra de las propuestas que surge luego de la Primera Guerra Mundial es la conocida Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue un primer paso, o se puede decir la precursora o un esbozo de lo que luego de la Segunda Guerra Mundial se va a constituir como la Organización de Naciones Unidas, ONU. Además, fue también el primer intento de establecer una serie de cláusulas y de acuerdos de lo que posteriormente también se vería, o se ve hoy en día, como el derecho internacional humanitario o derecho de guerra. Siempre el propósito fue tratar de establecer unos patrones o parámetros que permitieran no romper los límites de la guerra hacia la barbarie. Entonces, quien propone la creación de la Sociedad de Naciones es el presidente de Estados Unidos para ese momento, Woodrow Wilson. Él fue también quien formuló los puntos del armisticio alemán. Y de esta manera, pues, plantea la creación de la Sociedad de Naciones con el propósito de tratar de garantizar la seguridad e integridad de los estados. Hay que mencionar que quienes integran en este primer paso la Sociedad de Naciones son 45 países miembros. También hay que aclarar que Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos, no aprueba la participación de Estados Unidos dentro de la Sociedad de Naciones, luego de ser su presidente quien la propone, lo cual le empieza a restar credibilidad política a la Sociedad de Naciones. Además, se propone también que la Sociedad de Naciones sea un organismo que ejerza el arbitraje en la solución de conflictos entre naciones para tratar de no desencadenar nuevamente en una guerra mundial de amplias proporciones. A su vez, se supone que la Sociedad de Naciones va a escribir las políticas de desarme de las naciones, pero como ya se dijo, finalmente no logra funcionar. Hay que aclarar también que este periodo de posguerra es un periodo en el que se afianzan las naciones ganadoras y en el que al ganar estas naciones empiezan a su vez a imponer una serie de restricciones y de condiciones para que los países perdedores de la guerra no vuelvan a tomar el poder. Es decir, estos países ganadores siguen presintiendo como amenaza a los países perdedores, y es tal la cantidad de medidas y de disposiciones que adoptan en su contra con tal de contenerlos, que precisamente son algunas de esas cláusulas, puntos que se convierten en el catalizador del malestar político, económico, militar, incluso social y cultural que sienten estos países, principalmente Alemania, y que posteriormente van a ser el motor de la Segunda Guerra Mundial. Es una breve explicación que les entrego hasta este momento. Seguiremos avanzando en posteriores videos. Espero que haya sido todo claro hasta el momento. Si tienen dudas o inquietudes, pueden consultar y analizarme pueden consultarme a través de mis redes sociales. Fue un gusto nuevamente estar con ustedes. Nos vemos en una próxima.